Momento vamos a dar inicio con la grabación. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de la sesión de formación y desarrollo, curso básico de primeros auxilios. Nuevamente les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender las cámaras. No olviden colocar su nombre completo a través del chat. También les recordamos que contamos con la participación de la licenciada Fernanda Velázquez, quien es nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Muy bien, pues le cedemos la palabra al ingeniero Carlos. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Gracias. Buenas Bien. tardes. Gracias. A ver, haciendo una recapitulación rapidísima de lo que vimos ayer, dijimos que los primeros auxilios es la primera ayuda inmediata y temporal que se le brinda a una víctima, la cual su vida se encuentra en riesgo, ¿de acuerdo? Los primeros auxilios se origen bajo el protocolo PAS. ¿Recuerdan qué significaba PAS? Protege, Ajá. avisar y dar aviso. ¿Y da cómo? Aviso. Socorre. Socorre. Exactamente. Ahí está. Recordemos que es proteger, Sí. avisar y socorrer, ¿de acuerdo? Después de yo aplicar, de comenzar con la protección, viene la parte de alertamiento y por último la parte de socorro. En la parte de socorro, recordemos que intervenían dos primeras inspecciones, dos primeros acercamientos. El primero, ¿en qué consistía? ¿O cuál era el fin de ese primer acercamiento con la víctima? Mantener la calma, no mover a la víctima y tranquilizarlo. Ok. Recordemos que es ¿se acuerdan lo que significaba AVDI? Sí, A-V-D-I. sí. Sí. Entonces, ¿cuál era el fin de aplicar esa mnemotecnia? El conocer si la víctima estaba consciente o inconsciente, ¿sale? Sí. Bien. En la segunda inspección, ¿recordaban qué se hacía o cuál era el fin de esta inspección? Ah, Que a ver si responde estímulos verbales. Ajá, eso era parte de lo que es AVDI. Sí. Así es, pero una vez que yo determiné que la víctima está inconsciente, procedí a hacer una segunda inspección. ¿Recordaban cuál era el fin de esta inspección? saber cómo se llama el lesionado, si está consciente, si sabe su dirección, si sabe qué fue lo que pasó, Ok, preguntarle si toma medicamentos, bien. necesita de algo Esa más. parte que nos comentas es aplicando la otra mnemotecnia, que es cuando la persona está consciente. ¿De acuerdo? Ok. Si nuestra víctima está inconsciente, recordemos que nosotros procedemos a hacer una segunda inspección, un segundo acercamiento. ¿A qué Es me cuando refiero se con inspección? Nosotros, tal cual, revisamos el estado físico de la víctima. No es ver si La tiene... mnemotecnia voz. Que ya entra de lo que es el voz precisamente, que revisamos signos vitales, pulso cardíaco y la respiración que comentan aplicando la mnemotecnia voz. ¿De acuerdo? Sí. Recordaremos que también se hace una primera inspección. ¿Recuerdan cuando les dije con la yema de los dedos? Y vamos a ir palpando todo lo que es la cabeza, el cuello, la nuca, pecho, abdomen, y luego las extremidades con la inspección tipo tabular. Recordemos que este tipo de inspecciones se hacen con el fin de poder encontrar alguna lesión, alguna fractura o, en este caso, alguna hemorragia. ¿Ok? Ahora bien, retomando la parte de proteger. Decíamos que vamos a proteger tanto a la víctima como a mí. Habíamos dicho que yo me puedo proteger usando mi equipo de protección personal. ¿Recuerdan qué es lo que necesitamos así cuando mínimo para poder nosotros tomar acción en una emergencia? Hablando de equipos de protección. Los guantes, el cubrebocas y los lentes. Eso es. Exactamente.
Los guantes es un punto muy importante. ¿Por qué? En este caso, al tratarse de hemorragias, ya hay ahí un fluido corporal. En este caso va a ser sangre. ¿Ok? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cualquier fluido corporal es altamente infeccioso. Llámese sangre, saliva, vómito, orina, heces y demás. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que siempre voy a protegerme a mí, voy a proteger mi persona, mi integridad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué retomamos esta parte del equipo de protección personal? Les repito, cuando nosotros nos encontramos con una hemorragia, el guante nos sirve como una barrera. ¿Ok? Por si se llega a, yo llego a tener contacto con el líquido, en este caso sangre, mi piel no está teniendo el contacto directo. ¿De acuerdo? ¿Qué llegaría a pasar, por ejemplo, si yo por error no pude ponerme unos guantes y demás y me mancho de sangre? O sea, tal cual mi piel tiene contacto con la sangre. ¿Qué procedería ahí? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Lavarnos las manos? Exactamente. De primera instancia es lavarnos las manos con agua y jabón. ¿Ok? Una vez que ya proceda a lavarme las manos, lo que sigue es hacerme un estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Yo no conozco el estado de salud de la víctima. ¿De acuerdo? Entonces desconozco si tiene infecciones y demás. Entonces, esto es en dado caso de que por X o Y situación yo haya tenido contacto con la sangre o con cualquier fluido corporal. ¿De acuerdo? De ahí la importancia del tener guantes, del portar guantes. No porque yo querer ayudar a la víctima voy a descuidar mi persona. ¿Ok? Recordemos esta parte, no somos héroes. ¿Bien? Ahora, después de esta pequeña introducción, vamos ahora a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que vamos a comenzar con lo que es control de hemorragias. ¿De acuerdo? Bien. Por definición tenemos que una hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera de lo que es el cuerpo, ya sea dentro de un organismo, por alguna ruptura de la piel, un hueso, un órgano y demás, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de hemorragias. Tenemos las hemorragias tipo capilar, las hemorragias tipo venosa y las hemorragias tipo arteriales. Bien, tengan presente estas tres porque las vamos a retomar más adelante. Bien. Las hemorragias también se clasifican en tres tipos, que puede ser externa, que es lo que les comentaba, que la sangre puede salir al exterior mediante una herida. Tenemos las internas, que es lo contrario, que la hemorragia no puede salir tal cual al exterior y simplemente se queda en el interior de nuestro organismo. ¿Ok? Y tenemos las exteriorizadas, que es donde la sangre sale por cualquier orificio natural de nuestro cuerpo. ¿Ok? Puede ser a lo mejor oídos, nariz y demás. Ahora bien, ¿qué va a determinar qué tan grave es una hemorragia? Tenemos que tomar en cuenta 5 factores muy importantes. La primera es la velocidad con la que está saliendo el fluido. Es decir, qué tan rápido esa persona se está desangrando. La segunda es el volumen, la cantidad de sangre que está perdiendo esa persona. Otro punto que debemos tomar en cuenta es el tiempo transcurrido. ¿En cuánto tiempo ha pasado y cuánto volumen de sangre ha perdido esa persona? Otro factor que influye también es la edad y el estado físico. En el estado físico nos vamos a referir al estado íntegro tal cual de la persona. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento no. Bien. Habíamos dicho ayer comentado que nosotros podemos identificar o sospechar de una posible hemorragia interna tomando en cuenta 3 puntos. ¿Recordaremos estos 3 puntos? ¿Alguien nos recordará? Si tiene ¿Cómo nosotros podríamos identificar?
Bueno, yo recuerdo que comentó revisar si tiene hematomas, inflamación o rigidez. Exactamente. Estos 3 puntos nos pueden ayudar a identificar una posible hemorragia interna. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo puedo yo auxiliar a una víctima si después de evaluar el estado de conciencia, signos vitales y demás, y al realizar mi inspección me percato de que hay una posible hemorragia interna? Bien, en casos de hemorragias internas, de primera instancia, la víctima tiene que estar totalmente recostada, ¿de acuerdo? En una superficie rígida, de preferencia, ¿ok? Tengo que estar evaluando lo que son signos vitales. ¿Qué signos vitales vamos a revisar? El pulso, El pulso, muy bien. ¿Y cuál otro? que La esté consciente. respiración. La respiración y que esté consciente, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa si revisa signos vitales y tiene pulso, pero no está respirando? ¿Qué procederíamos a hacer ahí? Dar ventilaciones. Las fracciones, RCP. el RCP. Modificar, había una técnica que nos enseñaste ayer donde movíamos la cabeza, la inclinábamos, donde la oreja quedaba al mismo nivel del mentón, ¿no? Para que pudiera entrar oxígeno. Exactamente. Si yo detecto que mi víctima en cuestión no está respirando, pero tiene pulso, lo que se procede a hacer es simplemente abrir la vía aérea, que es lo que comenta. ¿Recuerdan? Los 3 dedos en la frente, 2 en la barbilla, inclinar hasta que se formara una línea imaginaria recta que vaya del lóbulo de la oreja a la barbilla, al mentón. ¿Ok? En este caso lo que puede ser con una víctima con una hemorragia interna. Aquí no podría aplicar RCP. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo comienzo a aplicar compresiones de RCP? Porque podemos empeorar la lesión y la hemorragia puede aumentar, ¿no? Exactamente. Recordarán que les había comentado que en casos graves de hemorragias internas se puede presentar alguna inflamación, como si tuviésemos una especie de globo. Si yo comienzo con las compresiones de RCP, lo que estoy haciendo es una irrigación de sangre. ¿De acuerdo? Estoy bombeando sangre. Si yo comienzo con las compresiones y esa sangre al no tener por dónde salir, lo que va a pasar es que, además de agravar la situación, esa inflamación que yo noté en un principio va a comenzar a crecer, tal cual como si yo estuviese inflando un globo con agua. ¿De acuerdo? Entonces, si detectamos que tiene una hemorragia interna, no podemos aplicar RCP. ¿Ok? Simplemente podemos despejar la vía aérea y esperar a que lleguen los paramédicos. ¿Ok? Otra cosa en la que podemos ayudar a la persona es soltar las ropas. ¿Esto con el propósito de qué? De aminorar toda presión que pueda existir sobre la persona. A lo mejor trae el cinturón, la camisa muy abotonada, yo qué sé. ¿Ok? A eso nos referimos con soltar ropas. Ahora bien, la persona tiene que estar a una temperatura normal. ¿Qué pasa si la persona queda expuesta por mucho tiempo en un ambiente no favorable? Podemos empeorar la situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la víctima puede caer en una hipotermia, porque es una disminución abrupta de la temperatura corporal. De ahí es que debemos cubrir a la víctima con mantas. No podemos ingerir ningún tipo de líquido ni objeto en la boca de la persona. Y para ese punto, ya tuvimos que haber llamado a emergencias, ¿ok? Que es la ayuda especializada que nos va a ayudar con el traslado de la víctima al centro médico, al hospital, donde será atendido. ¿Vale? Ahora bien, es muy común sobre todo ver cuando en los niños, normalmente, que se están hurgando la nariz, se pican la nariz, ¿y qué pasa? Se vienen hemorragias nasales, que son conocidas más bien como epistaxis. ¿De acuerdo? La epistaxis, ¿a qué tipo de hemorragia pertenecería? De acuerdo a las que vimos.
Capilar. Estaban las externas, internas y las exteriorizadas. La Exteriorizada. interna, Exteriorizada. Exactamente. Recordemos que en las exteriorizadas la sangre va a fluir por cualquier orificio natural de nuestro cuerpo. En este caso, las epistaxis son por nuestras fosas nasales. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podríamos atender una hemorragia nasal? ¿Qué es lo que nos comentaban antes? Reclinar la cabeza hacia atrás. ¿Qué es lo que decían? Ah, pues nada más agárrate aquí, presiónate e inclínate hacia atrás, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si esa persona permanecía mucho tiempo en esa posición? Podía comenzar a ahogarse con su propia sangre. ¿De acuerdo? Entonces, hay una forma muy sencilla de atender ese tipo de hemorragias. Y va a consistir en lo siguiente. Con un apósito, que tiene que ser una gasa estéril, tiene que ser con gasa, no con algodón. ¿Por qué? Porque el algodón suelta pelucita. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo mi gasa. ¿Bien? Lo que procedo a hacer es doblarla y hacer una especie de tampón. ¿De acuerdo? Ya que yo tenga esta especie de tampón, lo que voy a proceder a hacer es colocar a la víctima en una posición totalmente recta, ya sea de pie o sentado, y de la fosa nasal, donde esté saliendo la sangre, voy a introducir el apósito. ¿Ok? Y le voy a pedir a la víctima o nosotros mismos hacer presión sobre esa fosa nasal. ¿Ok? Simplemente nos quedamos aquí. No hay necesidad de inclinar la cabeza. ¿Por qué? Les comentaba que podríamos comenzar a tener un episodio de que la persona se comience a ahogar con su propia sangre. ¿Ok? Ahora bien, recordemos la importancia de atender las urgencias. ¿Ok? En este caso, eso puede ser una urgencia. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que distinguía una urgencia de una emergencia? ¿Recordarán? Que no atenta contra la vida. Exactamente, no está en riesgo la vida Muy bien. en la urgencia. Exactamente. Pero ¿qué pasa si yo después de 5 o 10 minutos veo que la hemorragia persiste? Ahí esta urgencia ya podría derivarse a una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, para este punto, antes de llegar a ese punto de la emergencia, yo tuve que haber activado el sistema de urgencias médico. ¿De acuerdo? No minimizar la situación. Recordemos esa parte. ¿Ok? No por decirle a la víctima, sabes que ya no te va a pasar nada, ahorita se te quita y ya no necesitas ir al médico ni nada más. No. Entonces, yo te apoyo, yo te auxilio en primera instancia. Recordemos que es una ayuda inmediata y temporal. ¿Ok? Esto lo hago yo mientras llega la ayuda especializada. ¿De acuerdo? Y ese tipo de hemorragias nasales o epistaxis pueden presentarse, recordemos, en adultos o niños. ¿De acuerdo? Bien. Hay 3 métodos de contención para hemorragias. El primero se le conoce como presión directa. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea yo como primer respondiente o la víctima misma, si está consciente, es con un apósito estéril, tal cual, colocar un apósito sobre la herida y hacer presión. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra cosa muy importante. Independientemente de que la herida sea, la hemorragia sea tipo capilar, venosa o arterial, está prohibido lavar a chorro. ¿Por qué creen que esté prohibido lavar a chorro? O no podamos proceder a hacer un lavado. ¿Por qué creen? ¿Por qué no nos permite medir el volumen que está perdiendo de sangre? Ok, podría ser una. ¿Alguien más? ¿Podría abrirse más la herida? Podría abrirse más la herida.
No podría ser, a no ser que la presión del chorro sea demasiada. ¿Por qué se contamina? Podría ser si no se trata con agua destilada. Ok, Porque tenemos no- idea. Porque la prioridad es detener la hemorragia. Exactamente. Cuando nosotros Por sufrimos el algún proceso tipo de de cortada, coagulación. exactamente, a eso íbamos. Si yo la hago a chorro, cuando nosotros nos cortamos, naturalmente el cuerpo comienza a formar coágulos. ¿Con el fin de qué? Precisamente de frenar la hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo me lavo a chorro? Voy a comenzar a quitar esos coágulos que se están formando y entonces la hemorragia no se va a frenar, no se va a aminorar. ¿Ok? Entonces, está prohibido lavar a chorro. En su lugar, lo que podemos hacer es una limpieza de la herida. ¿Ok? ¿En qué consiste ese tipo de limpieza? Nos podemos apoyar, uno, de solución salina o en su defecto de agua destilada. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a mojar nuestro apósito, a humedecerlo. Coloco, está húmedo. Identifico dónde está la herida. ¿Ok? Y lo que voy a hacer simplemente es una limpieza. ¿En qué va a consistir esto? Con mi apósito, primero voy a hacer, identifiquemos aquí está mi herida, ¿no? Supongamos. Hago un primer barrido a un costado de la herida. ¿Ok? Esto me va a ayudar a limpiar un poco de sangre. Entonces, limpio, doblo. Ahora del otro lado de la herida, limpio, doblo. Y por último, sobre la herida. Ahora bien, ¿por qué sobre la herida? Con el fin de quitar residuos de suciedad y demás. ¿Ok? Una vez que hice esto, este tipo de desechos no puede ir directamente a nuestro contenedor. ¿Ok? Por normatividad debe haber un contenedor de desechos biológicos. ¿Ok? Esto no va directamente a nuestro cesto de basura. Lo que procedo a hacer después es colocar un apósito. Ahora bien, en ese tipo de presión directa, nos podemos apoyar de lo que son los vendajes. ¿Ok? Aquí, y vamos a comenzar. Ahora bien, aquí es bien importante. Nuestros vendajes siempre van a iniciar de izquierda a derecha. ¿Ok? Y no van a comenzar directamente sobre la herida. Nos vamos a posicionar 10, 15 centímetros antes de donde está nuestra herida y comenzamos nuestro vendaje. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es dar 2 vueltas de sujeción. ¿Esto para qué? Para darle cuerpo a nuestro vendaje y la venda no se vaya a soltar. ¿De acuerdo? Y voy a comenzar. Aquí es bien importante que mi vuelta siguiente cubra 2/3 partes de mi vuelta anterior. ¿De acuerdo? Y mis vendajes siempre van a ir de distal a proximal. ¿A qué me refiero con esto? De la parte más lejana al corazón a la más cercana. O de forma ascendente, si quieren verlo así. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy a medio vendaje y me percato que ya está empapado de sangre esto otra vez? ¿Qué procederíamos a hacer ahí? Se pone la gasa encima de lo que ya se trabajó. Exactamente. ¿Por qué no puedo retirar el apósito que ya he puesto anteriormente? Porque se puede dañar con la telita y todo eso y arrancar más lo que ya se está formando. Ok. Pasa exactamente lo mismo que si yo lavara chorro. Si yo quito el apósito que haya puesto anteriormente, lo que voy a hacer es quitar esos coágulos que ya se estaban formando y que nos están ayudando a minorar o frenar
la hemorragia. ¿Ok? Entonces prosigo con mi vendaje. Si ya terminé mi vendaje y me sobra un poco de venda, simplemente lo que puedo hacer es dar 1, 2 vueltas y ocultar el exceso de la venda aquí. ¿Ok? Y ya cuando la víctima sea trasladada al hospital, lo que va a proceder ahí es que le van a dar los cuidados y a lo mejor ahí sí proceden a hacer el lavado oportuno, pero simplemente primero van a cortar la venda. ¿Ok? Cortan y comienzan ya sea con el lavado o el tratamiento que la víctima requiere. ¿De acuerdo? Esto es presión directa. Tenemos otro método de contención que es presión indirecta. ¿Qué se imaginan a qué se referirá esto de indirecto? Que no sea en la zona donde está la hemorragia. Que no es directamente donde está nuestra herida, donde está nuestra hemorragia. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Bien. Me suena a cuando hacen estos llamados como torniquetes, que es como sujetar algo antes de la parte donde hay una lesión, ¿no? Para que ya no corra como tanta sangre. Ok. Estamos cerca de la idea. Bien. Nos referimos a que es presión indirecta cuando efectivamente nosotros hacemos una presión, tratamos de cortar la circulación sanguínea, pero lo hacemos tratando de presionar o hacer presión en una arteria, ¿de acuerdo? Y esto nos va a ayudar cuando ya hicimos nuestro vendaje, nuestra presión directa y vemos que la hemorragia continúa, ¿ok? Lo que podemos hacer es ubicar dónde está nuestra herida, ¿de acuerdo? Y recordarán los puntos donde podemos tomar el pulso cardíaco. Recordarán que vimos uno que en este caso era el humeral, que dijimos que estaba entre lo que es el bíceps y el tríceps, ¿de acuerdo? Lo que procedo a hacer es, tal cual como si buscara yo el pulso cardíaco de la víctima, lo palpo y ejerzo presión, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estoy aplicando dos métodos de contención, presión directa y presión indirecta, ¿ok? Porque no estoy presionando sobre la herida donde está nuestra hemorragia, no. Estoy cerca de, pero estoy haciendo presión en una arteria. ¿Esto con el fin de qué? De reducir el flujo sanguíneo, ¿ok? Ahora bien, esta presión directa, indirecta, y además nos podemos apoyar de otro método, que es el método de elevación, ¿ok? Tal cual consiste en aplicar nuestro vendaje presión directa, pero además tenemos que elevar, si es posible, y la situación lo permite, elevar el miembro o la parte a un nivel más allá del corazón, más alto del nivel del corazón, ¿de acuerdo? ¿En qué casos creen que no podríamos aplicar la elevación de una extremidad para tratar de frenar una hemorragia? ¿En qué Cuando hay situación? una fractura. Exactamente. Cuando hay alguna fractura, ya sea expuesta o no expuesta, ¿ok? Porque si está fracturado, cuando hablamos de fracturas, que lo vamos a ver en el tema de intermedios, hablamos ya de una estructura ósea lastimada, ya sea rota, fisurada y demás, ¿ok? Ahora bien, ahí es cuando no podemos aplicar lo que es una elevación de la extremidad. ¿En qué caso tampoco podríamos aplicar una contención de presión directa? ¿En qué otra situación se les ocurre que no podríamos aplicar una contención de presión directa? Cuando de por medio hay algún objeto que está enterrado, por ejemplo, podría ser un clavo, un cuchillo. Ok, así es. ¿Otra situación? Cuando la persona sufrió una quemadura. Quemaduras. Ok.
también podría aplicarse. Una de las excepciones donde tampoco podemos aplicar un método de contención directa o presión directa es cuando tengamos una fractura expuesta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Al yo tener una fractura expuesta, ya estoy diciendo que, para empezar, mi hueso está roto, se fracturó. Pero, además, perforó lo que es la piel. Entonces, va a haber hemorragia, sí, pero también tenemos nuestro hueso expuesto. ¿Qué pasa si mi hueso está roto y yo comienzo a vendarlo? ¿Qué creen que pase ahí? Pues se va a deteriorar más, se va a lastimar más el hueso. Exactamente, porque yo al aplicar el vendaje lo que voy a hacer va a ser presionar el hueso, moverlo. Entonces, además de causar el dolor muy fuerte, si es que la víctima está consciente, voy a agravar o puedo agravar la situación. Ese tipo de atención a fracturas lo vamos a ver en ese tema precisamente. Esto es nada más así como un preámbulo. Pero, si yo tengo una fractura y aparte hay una hemorragia, me voy a focalizar en la hemorragia. Ahora bien, ¿cómo voy a atender una hemorragia con una fractura expuesta? Lo que voy a hacer simplemente va a ser colocar apósitos con el fin de cubrir la herida, la fractura donde está mi hemorragia. Pero, además, puedo apoyarme de algo que se llama crioterapia. Cuando hablamos de la aplicación de frío. Puede ser, en este caso se recomienda ya sea con hielo grado médico, que son esas bolsitas de gel que normalmente vemos en los hospitales, o en su defecto, hielo convencional. Ahora bien, ¿cómo voy a aplicar esta técnica que nos puede ayudar a aminorar lo que es una hemorragia? Ya sea con hielo grado médico o alguna tela o una bolsita que aísle el hielo del contacto directo con la piel, igual no lo voy a colocar directamente donde está la herida, ¿de acuerdo? Voy a posicionarme 10 o 15 centímetros antes de la herida, ¿ok? Y voy a colocar la bolsa de hielos o el hielo grado médico. Y voy a ejercer ahí un poco de presión. Esto con el fin de que con el frío los vasos sanguíneos se contraigan. Y entonces eso me va a ayudar a frenar o a minorar la hemorragia mientras la víctima es trasladada al hospital. ¿De acuerdo? Este mismo procedimiento sirve para cuando se corta un miembro a la persona, o sea, está cercenado un brazo, una pierna. Ahí hablamos de amputaciones. A ver, me parece que Blanca levantó la mano. ¿Quieres compartir algo, Blanca? Me parece que no. Ok. Lo que comentan aquí es cuando ya hay una amputación de algún miembro, ¿no? Llámese a lo mejor la mano, brazo, pierna, etc. ¿Ok? Habíamos escuchado hablar de los torniquetes anteriormente, me imagino, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sea el objetivo de aplicar un torniquete? Igual, ¿no? Para el flujo de sangre. Para el flujo de sangre. ¿Ok? Bien. Aquí hay una cuestión muy importante con los torniquetes. ¿Por qué? Nuestro torniquete va a ser nuestra última opción en una contención de hemorragias. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás métodos de contención, el torniquete va a cortar totalmente el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, les repito, ese será nuestro último método de contención. Ya es una emergencia, como bien lo mencionan, que se aplica principalmente cuando ya tenemos amputaciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en una amputación sí aplicaría esta parte?
Porque el flujo sanguíneo es mayor, entonces pues hay más riesgo, ¿no? En la vida de la persona. Exactamente. Y además, recordarán que les mencioné 3 tipos de hemorragias, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Hemorragia interna, externa. Pero me refiero a los tipos de hemorragias externas. Es decir, que la sangre fluye, sale del cuerpo. Capilar, venosa y la tercera no la recuerdo. Exacto. Tenemos Arterial. Exactamente. Tenemos las hemorragias tipo capilares, tipo venosas y tipo arteriales. ¿Cómo creen que voy a distinguir una de otra? ¿Con la cantidad de sangre? Uno es la cantidad de sangre. Muy bien. Otro, El color. el color. Y uno tercero, Pulsación. la velocidad con la que sale o fluye la sangre. Bien. En una hemorragia tipo capilar, el fluido sanguíneo es nulo o poco, ¿ok? Que podría ser cuando nos raspamos, que también se le conoce como hemorragia tipo sábana, que es a lo mejor cuando nos raspamos y queda como tipo de gotitas aquí nada más, gotitas de sangre, que ahí no pasa mayores, simplemente se hace una limpieza, se coloca algún apósito, un curita, y la víctima tiene que ser llevada de todas formas con atención médica especializada, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de una hemorragia ya sea tipo venosa o arterial, estamos hablando ya de una emergencia, ¿de acuerdo? Porque en estos dos tipos de hemorragias, el flujo de sangre es considerable. Ahora bien, lo que va a distinguir una de otra es que en las hemorragias tipo venosa, el fluido va a ser abundante, ¿de acuerdo? La sangre va a ser abundante. Pero el color de esta va a ser de un rojo oscuro, ¿ok? Y por el contrario, una hemorragia de tipo arterial, la sangre, para comenzar, va a salir a chorros, ¿ok? Segundo, este chorro va a salir al ritmo de las pulsaciones del corazón, ¿ok? Los torniquetes se aplican principalmente cuando se trata de una hemorragia tipo arterial. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hablamos ya de amputaciones, ¿ok? Que hay pérdida, ya sea total o parcial de alguna extremidad, ¿ok? Lo que va a hacer el torniquete es cortar totalmente el flujo sanguíneo de esa área. Entonces, les repito, solo es en casos de emergencia, pero, sin embargo, hay que considerar 2 puntos muy importantes. La presión que se va a ejercer, que vamos a ejercer nosotros al hacer el torniquete, tiene que ser una presión controlada, ¿ok? Si yo veo que al estar haciendo mi torniquete, al estar girando, al estar haciendo palanca con el objeto que yo haya tenido a la mano, veo que la hemorragia comienza a minorar y además puedo apoyarme de aplicación de hielo, lo hago, ¿ok? Ahora bien, si yo veo que aprieto, voy apretando y la hemorragia va disminuyendo hasta un punto en el que ya el flujo sanguíneo se corta, hasta ahí voy a dejar la presión, no voy a presionar de más, ¿ok? ¿Por qué? Les repito, un torniquete lo que hace es cortar el flujo sanguíneo. Pero si ese torniquete se queda más tiempo ahí, lo que va a provocar o la consecuencia que vamos a tener va a ser una necrosis en todo el tejido. ¿Por qué? Porque ya no está circulando sangre. ¿Ok? Podemos agravar la situación. Para esto es muy importante que una vez que yo termine de aplicar o de colocar mi torniquete, debo anotar la hora en la que se realizó dicho torniquete. ¿Ok? Otro punto muy importante que yo debo considerar si voy a aplicar un torniquete
es el tiempo de traslado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa persona en llegar de donde está la escena de la emergencia a un hospital? ¿Por qué creen que sea muy importante esta parte? Entre más tiempo esté el torniquete, más probabilidad de que pierda la extremidad por completo. Exactamente. De ahí la importancia que debemos anotar la hora en la que se realizó ese torniquete. Miren, lo recomendable es que un torniquete no permanezca en la víctima más de 1 hora y media. ¿Ok? Lo que podemos hacer en ese tiempo de traslado de lo que la víctima llega al hospital es ir, simplemente vamos moviendo nuestro torniquete, aflojándolo. ¿Ok? Vamos jalando la tela, no vamos a deshacerlo. Simplemente vamos a ir moviéndolo. ¿Esto con el fin de qué? De no frenar totalmente lo que es la hemorragia. ¿Ok? Pero tampoco busco que la hemorragia vuelva a pasar. Entonces simplemente voy a ir dando pequeños jalones a mi torniquete. Entonces, si la víctima tarda en llegar a lo mejor 15 minutos al hospital más cercano, ¿es válido aplicar un torniquete? Sí. Si mi víctima está a 5 minutos de un hospital, ¿es válido hacerlo? Sí. Sin embargo, no importando la cercanía a donde la víctima vaya a llegar, no se nos debe pasar para nada, les repito, anotar la hora en la que se ejecutó ese torniquete. ¿Ok? Les repito, no es que estén prohibidos, sin embargo, sí es nuestro último recurso en una hemorragia. ¿Ok? Y sobre todo cuando hay una amputación. ¿Por qué? Porque en una amputación ya involucramos lo que son, además de venas, arterias. ¿Ok? De ahí el nombre, de hemorragia arterial. ¿Alguna duda hasta aquí? No veo. Carlos, entonces Sí. si hay una amputación y una persona está perdiendo pues mucha sangre y está como a, no sé, más de 1 hora y media de un hospital, ¿qué se puede hacer? Digo, o sea, igual se hace el torniquete y se va aflojando poco a poco, porque Ajá, también es un riesgo que pase mucho tiempo, ¿no? Perdiendo tanta sangre. exactamente. Ok, gracias. Les repito, o sea, no es que estén prohibidos, sin embargo hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. La cercanía del hospital y el tiempo de traslado. Que aquí en la Ciudad de México normalmente una ambulancia o eso nos dicen que tarda en llegar, ya sea donde está nuestra escena de emergencia al hospital, 15, 10 minutos. Pero sabemos que eso no es verdad. El tiempo puede incrementar muchísimo. Entonces, si es... En una situación de emergencia tienen que tomar acciones, ¿ok? Pero no solo acciones a la ligera. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la vida de una persona, ¿ok? Entonces, si vamos a aplicar ese tipo de métodos, debemos estar conscientes de todo lo que pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo aplico este tipo de contención y llegan los paramédicos, igual tengo que, si se me olvidó, porque es lo que lo primero que van a checar los paramédicos es, les repito, la hora en la que se hizo. Entonces, si yo no la anoto, seguramente los paramédicos me van a preguntar. ¿Esto con qué? Precisamente con el fin de ver qué tanto tiempo lleva la persona con el torniquete. ¿Ok? Ellos ya en la ambulancia tratarán de estabilizar a la persona y demás. Recordemos que nuestra ayuda es temporal, inmediata y temporal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bien. Continuamos. Habíamos escuchado hablar anteriormente de lo que es la reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP. ¿Alguien podría decirme qué es el RCP? ¿O qué entienden por RCP? ¿O lo han visto? ¿O a qué le suena RCP? Resucitación cardiopulmonar, algo así. Reanimación, ¿es correcto? Cardiopulmonar. Así es.
Bien. Nuestra reanimación cardiopulmonar nos va a ayudar en el auxilio de apoyar, atender a una víctima con un paro cardiorrespiratorio. Esto no precisamente tiene que ser dentro de un hospital o un área de la salud. Puede presentarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Podemos presentarnos o estar presentes ante una emergencia. ¿Recuerden? Ahora bien, todo lo que vimos ayer también va ligado con esto. ¿Por qué? Pues porque a la hora de hacer la exploración de signos vitales, si no hay respiración y no hay pulso, entonces considero que es necesario realizar el RCP. Exactamente. Y como bien lo comentan, el RCP consiste en hacer la valoración temprana de un paro cardiorrespiratorio y en caso de ser necesario, aplicar una serie de maniobras inmediatas en función de hacer una sustitución de lo que son las funciones del corazón y los pulmones. ¿Ok? Porque recordemos que estamos evaluando signos vitales. El pulso cardíaco y la ventilación o la respiración de la víctima. ¿Ok? ¿Se acuerdan de que hablamos ayer de una cadena de supervivencia? ¿Recordarán los eslabones que forman esta cadena de supervivencia? ¿Cuál era el primer eslabón de esta cadenita? Que entraba dentro de lo que es el protocolo PAS. ¿Recordarán? ¿Pedir ayuda? Pedir ayuda. ¿A quién voy a pedir ayuda? A una ambulancia, a un doctor, al hospital. Al servicio de urgencias médico, ¿verdad? Bien, como lo comentan y recordaremos, nuestro primer eslabón va a ser la activación o el alertamiento o el dar aviso al sistema de urgencias médico. ¿De acuerdo? ¿Qué venía o qué formaba parte de lo que es mi segundo eslabón? Que habíamos comentado. Las compresiones de calidad. Exactamente. ¿Y qué seguía después? Decimos que era la activación del sistema de urgencias médico. Buscábamos lo que eran nuestras compresiones de calidad. Después, ¿qué seguía? La desfibrilización, pero eso ya lo hace personal médico. Exactamente, eso ocurre cuando ya llegan los paramédicos. Sin embargo, para que el uso del desfibrilador sea efectivo, tuvo que haber existido una atención previa, que en este caso serían nuestras compresiones de calidad. ¿De acuerdo? Porque de nada va a servir que los paramédicos lleguen si no hubo una atención previa. ¿Ok? Después, ¿qué seguía? El traslado. Exactamente. Lo que viene siendo la atención especializada, que en este caso es en lo que el paciente, la víctima llega al hospital y de esto se van a encargar los paramédicos. Los paramédicos van a hacer todo lo posible por estabilizar a la persona mientras se llega al hospital. Y con esto último concluimos que nuestro último eslabón, ¿cuál sería? Primero es, ya activé el sistema de urgencias médico. Ya realicé mis compresiones, llegaron los paramédicos, usaron un desfibrilador y los paramédicos están estabilizando a la víctima en lo que llegan al hospital. Una vez que llega al hospital, ¿qué procedería? Los cuidados previos. Exactamente. Que aquí ya involucra todo lo que es el proceso de recuperación de la víctima. ¿Ok? Nosotros como primeros respondientes, ¿hasta qué eslabón íbamos a llegar? Segundo. ¿En el 1? Segundo. En el segundo. ¿Qué dijimos que era el segundo?
compresiones de calidad. Exactamente. En caso de RCP, hablamos de compresiones de calidad. Pero recordemos, habíamos comentado que podría ser cualquier acción que yo realice para socorrer a la víctima. Como comentábamos, podría ser la maniobra de RCP. Hablábamos de atragantamientos. ¿Qué maniobra ocupamos para un atragantamiento? Heimlich. Exactamente. ¿Qué otra cosa podremos atender en lugar de un RCP o un atragantamiento? Hemorragias. Exactamente, una hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre va a aplicar lo que es un RCP. Puede ser cualquier acción o maniobra que nosotros estemos ejecutando para auxiliar a la víctima. ¿De acuerdo? Bien. Hablábamos que buscamos compresiones de calidad. ¿A qué creen que nos referimos con compresiones de calidad? Que se realicen de manera adecuada. Que sean Ok. efectivas. Efectivas. ¿Cómo podría ser una compresión de calidad efectiva? ¿O cómo podría ser una compresión efectiva? Pues que sean las veces necesarias y con la fuerza necesaria para que surtan efectos. Exactamente. Debemos tener en cuenta tres puntos para nosotros considerar que las compresiones que estamos realizando sean compresiones de calidad. El primero de ellos tiene que ver con la fuerza. Nosotros al hacer compresiones, como le había comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es sustituir temporalmente el trabajo del corazón, ¿ok? Nosotros al hacer las compresiones vamos a estar haciendo esa irrigación sanguínea, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que buscamos nosotros al hacer las compresiones es hundir la caja torácica hasta 6 centímetros, ¿ok? O sea, debe ser una fuerza considerable. Y aquí es muy importante mencionar algo. Si nosotros vamos a aplicar maniobra de RCP, tenemos que hacerlo sin miedo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las personas tienen miedo de aplicar compresiones porque sienten que están lastimando a la víctima, ¿ok? Sienten que les van a romper una costilla y demás. Aquí les comento esto. Cuando se hacen compresiones para RCP, ¿va a haber desprendimiento del arco costal? Sí, es inevitable. ¿Por qué? Por las compresiones que estamos haciendo, por la fuerza que estamos aplicando, ¿ok? Esto es dentro de lo que cabe normal, ¿de acuerdo? Entonces, si se va a aplicar RCP, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Les repito, lo que comentábamos ayer. Si yo no me siento seguro o yo no me siento capaz de poder realizar alguna maniobra, alguna acción para socorrer, no pasa nada. Busco la manera de ayudar de otra forma, a lo mejor. Pero, en este caso, y hablando de RCP, es una vez que yo diga, yo sé y yo interfiero, yo acciono algo, entonces debo continuar hasta terminar. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante para considerar que sean de calidad es que tenemos que minimizar las interrupciones entre compresiones. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hablamos que las compresiones deben de llevar un ritmo, ¿ok? Tiene que ser constante. No pueden ser arrítmicas, ¿por qué? Porque entonces no funcionarían, ¿de acuerdo? A eso me refiero con minimizar las interrupciones entre las compresiones. Ahora bien, nosotros al hacer compresiones va a ser un trabajo cansado, sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aplicando las compresiones, ¿ok? Les recuerdo algo. El RCP simplemente se va a frenar por dos situaciones. La primera es que la víctima reaccione, ¿ok? ¿Cuál creen que sea la segunda?
Cuando llegan los paramédicos. Exactamente. De aquí la importancia que la persona que está aplicando las compresiones puede ser sustituida o reemplazada, sí. ¿Por qué? Porque es agotador, va a ser cansado. Va a llegar un punto que la víctima, el primer respondiente se vaya a cansar y ya no está aplicando la misma fuerza con la que inició tal vez. Lo que procede aquí es que la persona que está haciendo compresiones puede ser sustituida, pero la maniobra no debe ser parada. Simplemente, les digo, 1, que la víctima reaccione, 2, que hayan llegado los paramédicos. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado en que la persona que está realizando las compresiones puede ser reemplazada. ¿Bien? Ahora aquí les tengo una pregunta. ¿Qué información ustedes tienen acerca de cómo aplicar el RCP? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas compresiones tienen que hacer? ¿Cuántas compresiones me forman un ciclo? Porque habíamos escuchado hablar de RCP, ¿no? Entonces, ¿cuántas compresiones creen que se tengan que hacer? ¿O qué protocolos conocían antes? ¿O qué protocolo conocen? ¿O cómo procederían ustedes a aplicar una RCP? ¿Alguien? Pues dependiendo de la persona, si es adulta o mayor, y colocarse enfrente encima de la persona con las rodillas al lado del cuerpo y realizar las compresiones colocando las manos una encima de otra sobre la palma y realizar las compresiones de manera firme. Pero ahí sí no recuerdo cuántas son, creo que son 5 o 6, no sé, ahí sí no recuerdo el dato. 5 o 6 compresiones, ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo entendido que es hasta que hasta que llega el de la ambulancia y te apoya, ¿no? Tienes que estarle dando ahora sí que las compresiones hasta que llega la persona que te sustituye. Ok, pero... Son 30 compresiones, 2 respiraciones y son 5 ciclos. Ok, muy bien. Lo que nos comenta aquí la compañera es válido, sí. Sin embargo, hay una Asociación Americana del Corazón, la AJA, que es la que nos rige los protocolos de una maniobra de RCP. ¿Ok? Entonces, esta asociación nos va actualizando cada 5 años, cada 5 años. Su última actualización fue en el 2020. Entonces, desde el 2015 nos venía manejando lo siguiente. Nosotros al buscar compresiones de calidad, nos vamos a olvidar de lo que son las ventilaciones. Porque anteriormente, ¿qué nos indicaban los protocolos? Como lo comentaban ustedes. Por cada 30 compresiones, yo voy a hacer 2 ventilaciones o 2 respiraciones boca a boca, como lo conocemos normalmente. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba con esto? Comenzaban las compresiones. 1, 2, 3. Llegamos a un pico que era 30 y ese pico regresaba a 0. ¿Por qué? ¿Por qué creen que regresaba a 0 ese pico? ¿Se dejaban de hacer las compresiones? Exactamente. Ese pico al que llegamos de 30 regresaba a 0. ¿Por qué? Porque entraban las 2 ventilaciones. Entonces volvíamos a comenzar. 1, 2, 3. Llegamos a 30 y otra vez bajaba a 0. ¿Por qué? Por las ventilaciones, por las respiraciones boca a boca que hacíamos. Entonces la AJA nos dice, mira, nos vamos a olvidar de las ventilaciones o respiraciones boca a boca y nos vamos a enfocar simplemente en dar compresiones de calidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuántas compresiones creen ustedes que me va a formar un ciclo? ¿Cuántas se imaginan que me pueda conformar un ciclo de compresiones? Porque recordemos que para RCP se manejan por ciclos. 60. 30 compresiones. 60 compresiones. ¿Alguien más?
30. 30, ok. En protocolos anteriores, como les comentaba, ¿qué nos decían? Un ciclo va a estar conformado por 5 juegos de compresiones de 30 cada uno con sus 2 respectivas ventilaciones. Eso me va a formar un ciclo. Pero a partir, lo que la AJA nos maneja ahora es, un ciclo va a estar conformado por 100 compresiones. Permítame un momento que está agotando mi batería. ¿Cuántas compresiones por ciclo? Ah, las compresiones por ciclo. Ok. Actualmente, Entonces, la AJA ¿cuántas compresiones están? Exacto. Ok, la AJA nos dice, nos vamos a enfocar ahora simplemente a dar compresiones de calidad. Y un ciclo va a estar conformado por 100 compresiones. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué hago? ¿Ya no hago las ventilaciones? ¿Despejo la vía aérea o qué hago? ¿Qué harían ustedes si yo les digo, ¿sabes qué? No vamos a enfocar en compresiones y nada más? ¿Qué pasa si nada más soy yo, un primer respondiente que está auxiliando a la víctima? Primero sería despejar la vía aérea y después continuar con las compresiones. Ok, eso podríamos hacerlo si somos 2 personas, ¿estamos de acuerdo? Una podría encargarse precisamente de abrir la vía aérea y la otra de hacer las compresiones. Pero si solo es un primer respondiente que está atendiendo la emergencia. Solo realizar las compresiones, ya que con la compresión también hay movimiento de los pulmones. Exactamente. Nos vamos a enfocar simplemente, les repito, en realizar compresiones. Ahora bien, si somos 2 primeros respondientes, va a ser válido que uno despeje la vía aérea y además nos apoyemos de ventilar a la persona. ¿A qué me refiero? Aquí ya no vamos a actuar directamente las respiraciones boca a boca, sino que nos vamos a apoyar de mascarillas de reanimación, que son como la que vemos aquí en la imagen azul, o unas más rústicas, que son como la de la tapita roja, que ahí sí necesitamos que la persona esté expulsando aire por la boca para apoyar a la víctima. ¿De acuerdo? ¿Va a ser válido hacer ventilaciones o despejar la vía aérea? Sí. ¿De qué va a depender? Si es 1 o 2 primeros respondientes los que están atendiendo la emergencia. ¿De acuerdo? Porque si solo es uno, va a ser muy complicado que tenga despejada, abierta la vía aérea y además está haciendo las compresiones. ¿Ok? Y sobre todo si se trata de un adulto. ¿De acuerdo? Ahora bien, regresamos a lo que es nuestro protocolo PAS. Recordemos que el protocolo PAS es la que nos va a guiar en los primeros auxilios. ¿Ok? No importa la emergencia que estemos atendiendo, siempre nos va a guiar lo que es el protocolo PAS. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que era uno, proteger. Era protegerme a mi persona con mi equipo de protección personal y a la víctima. ¿Cómo íbamos a proteger a la víctima y a mí a la vez, habíamos dicho? Que tiene que ver con el área de proteger. Guantes. Perdón. Equipo de protección. Guantes, lentes, mascarilla. Eso es, ajá, pero de qué otra forma yo podía proteger tanto a la víctima como a mí. Hablándola de cualquier objeto o cosa que se le pueda caer o golpear, ambos. Ok. El entorno, ¿no? Cuidar el entorno. Exactamente. Más que cuidar es observar, analizar la escena. ¿De acuerdo? Si la escena es segura para mí y para la víctima, entonces yo puedo tomar acción, yo puedo actuar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo. A lo mejor encuentro una persona inconsciente en el piso. ¿Ok? Y veo que está el piso mojado.
Sin embargo, yo no me percato que había un cable suelto ahí, electrificado. ¿Qué va a pasar en el momento que yo, por querer ayudar, tenga contacto con el agua? Se electrocuta. Exactamente. Va a ocurrir un accidente. Y ya no va a ser una víctima. Vamos a ser 2 víctimas. ¿Ok? De aquí la importancia de analizar la escena, observar. Si es seguro, yo puedo actuar. Si no es seguro, espero a que llegue la ayuda. ¿De acuerdo? Porque muchas veces por querer ayudar podemos salir lastimados y puede ser contraproducente. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a retomar lo que habíamos dicho anteriormente. El primero es asegurarnos que la escena está segura. Es decir, me estoy protegiendo tanto a la víctima como a mí. ¿De acuerdo? La segunda, recordarán que hacíamos una primera inspección para determinar el estado de conciencia de la víctima, que era con la mnemotecnia ABDI. ¿Recordarán en qué consistía esta mnemotecnia? Alerta. Lo que platicamos ayer. La A viene de alertamientos. Alerta. ¿Ok? ¿Qué dijimos que podría involucrar lo que es el alertamiento, el alerta? Que, por ejemplo, cuando nos acercamos a él, que pueda a lo mejor voltear a vernos, ¿no? Nos indicaría esta Exactamente. alerta. Que la víctima esté reaccionando a los sonidos del entorno, a los sonidos de la escena misma. ¿Ok? ¿La V de qué venía? Verbales. Alertamientos verbales, exactamente. Que podían ser preguntas que yo podría hacerle. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de preguntas podría yo hacerle a una víctima para determinar si está consciente o inconsciente? Su nombre. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Que si saben dónde estamos, que si saben qué pasó. ¿Ok? Ese tipo de preguntas nos ayudan a ubicar a una persona consciente en un espacio-tiempo. Pero yo quiero saber si mi víctima, yo voy a ayudar a la víctima en X situación. Yo veo que a lo mejor está recostada en el suelo, está tirada, no sé qué haya ocurrido. De primera instancia, recordemos que siempre tenemos que entrar o procurar entrar de frente a la víctima. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero de frente? Por los pies. ¿Ok? No podemos llegar de un costado, del otro, o a espaldas, o en diagonal. ¿Por qué? Si la víctima tal vez esté consciente, instintivamente, ya el haber movimiento, instintivamente va a buscar moverse. Entonces, yo no sé si la persona está lastimada, por ejemplo, a lo mejor de las cervicales. Entonces, vamos a procurar entrar de frente a la víctima. ¿Ok? De ahí, yo podría percatarme si la víctima está reaccionando o no a los alertamientos del entorno. ¿De acuerdo? Luego viene lo que es un alertamiento verbal. ¿A qué me refería con esto? ¿A qué nos hablamos de esto? Preguntas que yo puedo hacer para ver si está consciente. Ya me habían dicho, ¿no? Podría ser cómo te llamas, ¿estás bien? O inclusive podría acercarme y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Y ya yo puedo ver si la persona me responde o no. Ok, a lo mejor no hay una primera respuesta. Puedo insistir una segunda vez. Oye, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Y si veo que no hay respuesta de la víctima, ¿qué dijimos que procedíamos a realizar? Un estímulo doloroso. ¿Un estímulo doloroso? Exactamente. ¿Y cuál era el fin de este estímulo doloroso? El ver que la persona reaccione o que nos dé una respuesta. Exactamente. ¿Y qué pasaba que si nuestra víctima reaccionaba después de aplicar nosotros el estímulo doloroso? Podríamos hablar otra vez con él a ver si estaba bien, si recordaba algo. Exactamente. Utilizando una mnemotecnia. ¿Recuerdan? Hace rato me lo habían comentado. ¿Cuál era? Empieza con P. Bredanesma. Exactamente. Eso nos ayuda cuando nuestra víctima reacciona o nuestra víctima está consciente. ¿De acuerdo?
Pero por el contrario, si yo aplico mi estímulo doloroso, te habíamos comentado dos tipos de estímulos, ¿los recuerdan? Uno era, habíamos dicho, con el nudillo. ¿En dónde aplicábamos este? Aquí. Había uno que era un pellizco, como apretar, ¿no? Aquí por el cuello un poquito abajo. Exactamente, donde termina el cuello y comienzan mis hombros. Ajá. ¿Ok? El tórax. Este era uno. Con el nudillo en el tórax. Exactamente. Con nuestro nudillo era en el tórax como si hiciéramos una especie de barrido, como si quisiéramos encender un cerillo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y qué pasa si yo aplico ese estímulo y mi víctima no reacciona? Entonces, se puede concluir que la víctima está inconsciente. ¿De acuerdo? Que es nuestro primer acercamiento, nuestra primera valoración, el estado de conciencia de la víctima. ¿Ok? Ahora bien, una vez que determinamos el estado de conciencia de la víctima, procedíamos a checar lo que son signos vitales. Habíamos hablado de lo que es el pulso cardíaco y la respiración. Habíamos comentado que la más común o el lugar donde podíamos tomar más comúnmente el pulso cardíaco era en el cuello, que es el pulso cariotideo, ¿ok? ¿Cómo podíamos ubicar dónde tomar ese pulso? Habíamos comentado. Gracias. Había dos formas que habíamos comentado para poder localizar el pulso en el cuello. En el cuello. ¿Dónde saber en dónde exactamente palpar para encontrar ese pulso? A un costado de la manzana. Exacto. Uno era ubicar la famosa manzana de Adán, ¿ok? Y una vez ubicada, deslizar ya sea a la derecha o a la izquierda. Ahí tendríamos que sentir un pulso. El otro era ubicar el lóbulo de la oreja, bajamos 4 dedos y aquí lo podríamos encontrar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese es el lugar donde nos recomienda la AJA donde podemos tomar el pulso. Sin embargo, como habías comentado, muchas veces no nos va a ser posible identificar el pulso a la primera. ¿Qué otros puntos habíamos comentado para poder tomar el pulso? La muñeca. En la radial, ok. Está el carótido, la humeral, el femoral y el radial. ¿Dónde habíamos dicho que era el pulso humeral? Abajo de lo el humeral. En el bíceps y el tríceps. Bíceps y Exactamente. tríceps. Entre lo que es el bíceps y el tríceps, ¿ok? Llevamos 2. ¿Qué otro punto podríamos tomarlo? La ingle. La femoral, ok, muy bien. ¿Y otro punto? Tobillo. En el tobillo. Ajá, cerca del tobillo, ¿no? Podría ser lo que es el empeine del pie. Ahí podríamos palpar. Por la rodilla. Y detrás de la rodilla, exactamente. Ahora bien, eso era con respecto a lo que es el pulso cardíaco. Pero también habíamos comentado algo respecto a la respiración. ¿Recuerdan? ¿Qué era voz? ¿O para qué ocupábamos la mnemotecnia voz? Ver, oír y sentir. ¿Ok? ¿Y para qué aplicábamos esta mnemotecnia? Para ver si está respirando. Para ver si está respirando. Exactamente. ¿Y por cuánto tiempo habíamos dicho que íbamos a revisar la respiración? De 6 a 10 segundos. Ok, exactamente. Muy bien.
Una vez que yo ya chequé el signos vitales, volvemos a lo mismo, lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué damos prioridad? Anteriormente se le daba prioridad a lo que era la respiración, la vía aérea, la respiración y por último la circulación, que nos regíamos bajo el protocolo dentro del RCP, que era el ABC, ¿ok? Pero, acorde a la última actualización de la AJA que les comentaba, cambió ese orden. Ahora bien, las letras vienen de la traducción del inglés. A de airway, B de breathing y C de circulation. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la circulación, la vía aérea y por último la respiración, que es CAB. De ahí la circulación, por eso es que le damos prioridad o priorizamos las compresiones, ¿de acuerdo? En segundo lugar ponemos lo que es el despeje de la vía aérea y por último lo que son las ventilaciones o las respiraciones boca a boca, que puede ser, les repito, tal cual que un primer respondiente esté llenando los pulmones de aire de la víctima o con una válvula reanimadora, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿hasta qué punto dijimos que íbamos a levantar la cabeza para despejar la vía aérea? Una línea recta de la oreja. Y hasta que se haga una línea recta imaginaria. ¿Entre qué? ¿O respecto a qué? El óvulo y la mandíbula. El óvulo y el mentón, exactamente. Bien. Aquí es muy importante la posición del cuerpo de nosotros como primeros respondientes al querer aplicar lo que son las compresiones. ¿Por qué? En primera instancia, lo que va a influenciar mucho va a ser la posición de los brazos. ¿De acuerdo? Mis brazos tienen que estar totalmente extendidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar es hundir la caja torácica. Ese es uno. Dos, mi espalda tiene que estar lo más derecha posible. ¿Por qué? Porque inclusive yo podría tomar un poco más impulso y aplicar más fuerza si mi espalda está recta e inclusive impulsarme con las nalgas. ¿De acuerdo? Ahora bien, la posición de las manos también es muy importante. Las compresiones no se realizan con la palma de la mano. ¿Ok? Me explico. Pongamos que este es el pecho, mi mano no va a estar aquí. ¿Ok? Las compresiones las vamos a aplicar con la base o callo de la mano. ¿De acuerdo? La mano que quieran colocar va a ser indistinta. Puede ser su mano dominante o la mano con la que más se acomode. ¿Ok? ¿En qué va a consistir esto? Con mi mano, con la base del caballo de la mano, una va a ser el contacto con el pecho. La otra simplemente la voy a entrelazar. ¿De acuerdo? Ahora aquí, habíamos comentado que era muy importante saber en dónde colocar las manos al momento de hacer las compresiones. Uno, habíamos dicho que podríamos hacer dos líneas imaginarias, una vertical y otra horizontal, donde intersectaran, ahí podríamos colocar las manos. ¿De acuerdo? Hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, podríamos ubicar la curvatura de los senos y justo ahí colocar la mano. ¿Ok? Ese es uno. Otro es ubicar lo que llamamos la boca del estómago, dos dedos arriba y ahí tenemos que aplicarla en el esternón. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra forma de poder saber en dónde colocar las manos es palpando. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ubicar las costillas flotantes y vamos a ir palpando. Y vamos sintiendo cómo se va formando ese arco costal. ¿De acuerdo? Vamos palpando, 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 hasta que llegamos al centro del pecho, donde está el esternón, que es donde se une con el otro arco costal. Una vez que llegamos ahí, medimos dos dedos arriba y ahí vamos a colocar la base o callo de la mano.
¿De acuerdo? Ahora bien, repito, aquí es muy importante la posición de los brazos. ¿Por qué? Espero que puedan percibir ahí. Hay una gran diferencia que mis brazos están totalmente extendidos a que si yo estoy en una posición como esta. ¿De acuerdo? Porque yo al aplicar la fuerza a la compresión, ahí ya no va a ser la misma, que mis brazos estén de ciertamente haciendo una especie de resorte, a que si mis brazos están totalmente extendidos. ¿De acuerdo? Recordemos que lo que buscamos con las compresiones es hacer funcionar el corazón. ¿Ok? Entonces es una fuerza considerable. Habíamos comentado que puede ser hasta 5 o 6 centímetros lo que buscamos hundir la caja torácica. ¿De acuerdo? Bien. Aquí les tengo un pequeño video donde podremos ilustrar toda esta parte que les hablaba de la posición, las compresiones y demás. Entonces vamos a checarlo. ¿Listo? Bien. ¿Qué podemos percibir de este video? ¿O qué dudas podrían tener ustedes? ¿No? Bueno, yo sí les tengo una pregunta. Una vez que yo terminé un ciclo de compresiones, ¿qué procede? ¿Qué procedería ahí? Pues O sea, yo ya hice... esperar a ver si reacciona y si no hacer otra serie. Ok, ver si reacciona. ¿Qué reacciones esperaría yo que tuviese la víctima? Para saber que efectivamente está respondiendo a las compresiones. Revisar su pulso. Ok, muy bien. Aquí lo comentaron, es muy importante. Una vez que yo termine un ciclo de compresiones, tengo que revisar signos vitales otra vez. Habíamos dicho que era el pulso cardíaco y la respiración. ¿Ok? Entonces, cada que yo termino un ciclo, que además como pudieron observar aquí, lo que les comentaba, las compresiones deben llevar un ritmo. ¿De acuerdo? Tienen que ser rítmicas. No pueden ser arrítmicas porque de lo contrario no estarían funcionando. En este caso nos pusieron la canción muy famosa de Stayin' Alive, ¿no? De los Bee Gees. Sin embargo, también hay otra canción que nos ayuda mucho con esto, que es la de la Macarena. Tal vez estando en la situación y demás, ni nos acordemos de la canción, ni de cómo va, ni del ritmo. ¿Ok? En su defecto, nosotros podríamos llevar un conteo. ¿A qué me refiero con un conteo? Vamos a agregar una letra después de cada número.
esta letra va a ser la letra I. Entonces vamos a comenzar. 1I, 2I, 3I, 4I, 5I, etcétera, ¿ok? Ahora bien, cuando yo llegue a 99I, no voy a decir 100I, voy a decir 1, que me va a indicar, tanto a mí, o si tengo otra persona auxiliándome, que acabo de concluir un primer ciclo de compresiones, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que yo estoy haciendo las compresiones, revise signos vitales, o si tengo el apoyo de un segundo respondiente, darle la instrucción de que revise signos vitales y me informe, ¿ok? Ahora bien, todo procedimiento que yo vaya a hacer, y eso creo que se me olvidó comentarles, todo procedimiento que yo vaya a hacer en una escena, toda información que yo diga, todo lo que yo haga, lo tengo que hablar en voz alta, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día es muy fácil que una persona simplemente saque el teléfono y comience a grabar, ¿de acuerdo? Esta va a ser una forma de protegernos. ¿A qué me refiero yo? Si a lo mejor al revisar el pulso no lo percibo en el cuello y lo quiero revisar en la mano, en la muñeca, por ejemplo, pero la víctima trae un reloj. Entonces lo que voy a hacer simplemente es, en voz alta, todo lo que yo haga es, voy a revisar signos vitales en la muñeca, retiro reloj, lo muestro y lo coloco a un costado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces todo eso se puede prestar a malos entendidos. Y les comento, y les repito, hoy en día es muy fácil que una persona saque una foto o un teléfono, pero las demás personas no conozcan el trasfondo, ¿ok? Entonces, muy importante. Lo que les comentaba también de ayer, la comunicación, el dar instrucciones claras y precisas y específicas a una persona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Todo esto va de la mano con el fin de agilizar a que la ayuda llegue lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Entonces, toda acción que yo realice, tengo que decirla en voz alta, ¿de acuerdo? Ya sea a mi compañero o si estoy en una escena donde hay mucha gente alrededor, todo lo voy a decir en voz alta, ¿ok? Porque es una forma de protegerme a mí también, en caso de que llegue alguna patrulla y demás, o se presenta alguna situación legal ahí, ¿ok? Ahora bien, muchas veces me cuestionan, oye, pero ¿qué pasa si yo, por querer ayudarlo, agravo la situación? ¿Qué problemas podría traerme eso? Y es aquí donde les hago hincapié. Y se lo repetí desde ayer y se los voy a seguir repitiendo. Si yo no me siento seguro de poder hacerlo, no actúo. Si yo no me sé con los conocimientos para hacer, entonces permito que alguien más actúe. ¿De acuerdo? No somos héroes, se lo repito, y no pretendemos serlo. Y les insisto, la ayuda que yo voy a brindar va a estar en función y en capacidad de lo que yo sé hacer, ¿ok? No más, no por quererme hacer el héroe, perdón, no por quererme lucir, voy a hacer algo que pueda perjudicar a la persona y pueda resultar contraproducente, ¿ok? Ahora bien, les tengo otro cuestionamiento. El RCP que acabamos de ver es para adultos. ¿En qué creen que sea diferente para un niño, por ejemplo, de 10 años? ¿Cuál creen que sea o cómo se procedería a realizar un RCP en un niño de 10 años? Sería la mitad, o sea, si son 100 compresiones, se da la mitad. Y igual se abre la vía aérea con la altura del óvulo y levantando el mentón. Pues sería la mitad. Mitad de compresiones y despeje de vía aérea. Ok. ¿Alguien más? Recordemos que aquí estamos para aprender. No pasa nada si nos equivocamos. No hacer tanta fuerza. No aplicar tanta fuerza. Ok. El apoyo de alguna superficie plana. Una superficie rígida, es correcto, que también aplica cuando estamos haciendo maniobras de RCP en una persona adulta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo intento hacer el RCP sobre un colchón, por ejemplo? Sobre una cama.
te va a hundir la víctima, no vas a poder realizar igual la maniobra. Exacto, la fuerza que yo estoy aplicando no se va a distribuir en la víctima, en el pecho de la víctima, sino en toda la cama. Y hacer una superficie blanda, lo que va a hacer es que va a minorar ese impacto, esa fuerza que yo estoy aplicando. ¿Ok? Entonces, esa es una muy buena observación. El RCP se tiene que aplicar sobre una superficie plana y rígida. ¿Ok? Pero sigo en cuestionamiento. ¿Qué sería diferente de aplicar RCP a un adulto y un niño, por ejemplo, de 10 años? Ya habían comentado que mitad de compresiones. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que podría variar? No se hace con toda la palma de la mano, ¿no? ¿No te escucho? No se realiza con toda la palma de la mano, sino nada más con, lo que entiendo es que, por ejemplo, para bebés se hace solo con el dedo pulgar. Ok. Para lactantes, ok. Pues estamos hablando, les puse ejemplos de un niño de 10 años. ¿En qué creen que podría cambiar la maniobra de RCP para un adulto y para un niño? La altura del niño, de cómo está, o sea, cómo va a ser la altura. Pasa lo mismo con ayer con lo que nos comentaste con lo de atragantamiento. La verdad también tiene que ver con la altura del niño. Ok, pero recordemos que para RCP la víctima tiene que estar boca arriba en una superficie totalmente rígida. ¿Ok? Aquí la estatura pasaría a segundo plano. A lo mejor podría ser que cuando se está haciendo la compresión no sean los 5 centímetros, no me acuerdo cuánto eran, 5 o 6. O sea, que no sea eso precisamente porque como es pequeño, o sea, que sea menor. No sé qué se me ocurre. Ok, para niños igual la caja torácica buscamos hundirla hasta 5 centímetros. Donde cambia un poco, y lo vamos a ver ahorita, es para lactantes. Pero quiero así como que razonen un poquito. ¿Creen que todo el procedimiento sea el mismo? O sea, me refiero desde las mnemotecnias SABDI y demás, shalala. ¿Creen que todo sea igual? ¿O hasta qué punto es donde ya se marca la pauta para que se diferencie RCP para un niño y RCP para un adulto? Me imagino que tal vez, no sé, las compresiones. Un poquito más fuerte, por favor. La velocidad en las compresiones. La velocidad. No precisamente. Las compresiones, repito, tienen que llevar un ritmo. Puede ser que la forma en que se hacen las compresiones no es con los brazos extendidos, o sea, sino tal vez con los dedos o los nudillos, no sé. Con los nudillos, no, porque si yo coloco mi nudillo sobre el pecho de la víctima, además de que la voy a lastimar, también voy a lastimarme yo. No, para los niños sí es con dedos, ¿no? Con dedos. ¿Cuántos dedos? ¿Con 2 y 2? ¿4? ¿4 dedos? Ah, no, ajá, o sea, 2 y 2. ¿2 y 2? Ajá, como en cruz y así, ¿no? Ok. Eso, si yo aplico esta fuerza en un niño de, por ejemplo, que dije 10 años, ¿no? Recuerden que lo que busco es hundir la caja torácica. ¿Ok? Lo que busco es sustituir temporalmente las funciones del corazón. Si yo aplico esta fuerza, bueno, con esta posición de los dedos, ¿cree que puedo hundir 5 centímetros la caja torácica? Para lactantes sí, ¿no? Para lactantes es válido y lo vamos a ver, pero me gusta eso, o sea, ya están cayendo en el raciocinio de pensar en qué cambiaría, cómo sabría, cómo aplicar en un RCP en un niño y en un adulto. O sea, ya se dieron cuenta que la fuerza no puede ser la misma, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sabría que no va a ser la misma fuerza? O sea, ¿qué creen que cambiaría? ¿O qué sería distinto para que no sea la misma fuerza aplicada en un niño que en una persona adulta? ¿Mi posición? La posición del primer respondiente. ¿En qué tendría que ser diferente? A lo mejor así con la imagen se les da una idea más clara.
¿Qué cambiarían de esa imagen si la víctima en lugar de un adulto fuese un niño? ¿Se bajarían las pompis hacia los pies para que no se ejerza esa fuerza? Aminoraría la fuerza, tal vez, pero no es por ahí. ¿La colocación del niño sería sobre el brazo y no sobre una base plana? Sobre el brazo, no. Porque si yo lo coloco sobre el brazo, me va a resultar incómodo para mí hacer la compresión. Recuerden, las compresiones siempre tienen que hacerse con la víctima boca arriba y en una superficie plana y rígida. ¿Ok? Eso no me va a cambiar. Ya casi dan con la idea. Ya se dieron cuenta que no puede ser la misma fuerza en un adulto que en un niño, y mucho menos en un lactante. Entiéndase lactante hasta niño de año y medio hacia abajo. ¿Ok? Hacerla en una superficie plana pero elevada. Plana pero elevada, o sea, como que... No sé, o sea, que no esté como en el piso totalmente, sino, no sé, en una mesa o algo así. ¿Quién es Valeria Zamudio? Levantó la mano. Yo. A ver. Bueno, recuerdo por un curso anterior que tomé, no sé si es correcto, es con una sola mano. Bueno, nosotros nos dijeron que con la otra mano en la espalda. Exactamente. Gracias. Lo que comenta Vale es muy cierto. Cuando se trata de niños, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Voy a revisar el estado de conciencia del niño, los signos vitales del niño. Igualmente voy a evaluar que no tenga alguna fractura, alguna hemorragia y demás. Ayuda de revisar signos vitales y percatarme que lo que necesito hacer es RCP. La posición va a ser exactamente la misma. Como lo comenta Valeria, lo único que va a cambiar es que ya no voy a aplicar ambos brazos. Simplemente voy a utilizar uno. Y no va a ser con la palma, les repito. No es con la palma de la mano. Es con la base o callo de la mano. ¿De acuerdo? Simplemente con una mano voy a colocar. La posición de las manos tampoco me va a cambiar. Perdón, en dónde ubicar las manos no me va a cambiar. Se hace lo mismo. Trazo la línea vertical imaginaria, la otra horizontal, donde intersecten. Ahí coloco y comienzo con las compresiones. Pero exactamente es con una sola mano. Con un solo brazo ya no estaría aplicando la misma fuerza que con ambos brazos. ¿De acuerdo? Pero sí la suficiente para poder hundir esos 5 centímetros que yo estoy buscando. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo que tal vez podría estar erróneo de lo que comentó la compañera es que la otra mano no va en la espalda. La otra mano podríamos ocuparla para dos cosas. La primera es que yo pueda apoyarme sobre el suelo y con la otra mano pueda realizar la maniobra. ¿Ok? De aquí la importancia que le comentaba de la espalda. Al yo tener una mano, podría tomar impulso con las nalgas. ¿De acuerdo? La otra mano, les repito, podría ser uno, apoyarme en la superficie. O la otra podría ser, en primera instancia, despejar la vía aérea. ¿Ok? Abrirla. Y mantenerla abierta. ¿Cómo la voy a mantener abierta? Una vez que yo ubiqué la posición de la cabeza, con la otra mano la voy a mantener simplemente sobre la frente del niño. ¿De acuerdo? Pero aquí hay que tener cuidado. Al momento de estar haciendo la maniobra, se nos puede olvidar y tal vez, no sé, podamos hacer presión también en la otra mano. ¿Y qué pasa si tenemos la mano sobre la cabeza del menor? Podríamos lesionar. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí la importancia de enfocarse principalmente en lo que son compresiones. ¿Ok? Esto es para niños. Como comentaban hace rato, para lactantes es distinto. Habían comentado que era con dedos, ¿verdad? Sí. Alguien había comentado que era con dedos. ¿Cuántos dedos voy a ocupar para hacer RCP para un menor, para un lactante, perdón? Son 2. Son 2, muy bien. ¿Qué dedos íbamos a ocupar? Índice y medio.
índice y medio. ¿Estos dos? Anular y medio. Exactamente. ¿Y dónde voy a posicionar estos dos dedos? Igual, ¿no? En el tórax. Exactamente. ¿Se dan cuenta que para RCP para adultos, para niños, para lactantes, el procedimiento es básicamente el mismo? Lo único que va a cambiar es la cantidad de brazos que voy a ocupar. Y en este caso, para lactantes, simplemente voy a ocupar 2 dedos. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Entonces ubico dónde colocar los dedos y comienzo con las compresiones. ¿Ok? Ahora bien, al bebé, ¿dónde tienen que posicionarlo para poder hacer ese tipo de compresiones? Tiene que ser una superficie rígida. Una superficie plana. Ajá. ¿Podría ponerlo en una mesa? Digo, la mesa es plana. ¿Podría colocarlo ahí? Sí, sí se puede. ¿Sí? ¿Y qué pasa si mi mesa no me percaté? A lo mejor tenía una pata mal soldada o un tornillo flojo. Pasa Y lo yo mismo. comienzo. Tienes que checar que el lugar sea adecuado, o sea, que no haya como ese tipo de inconvenientes que la se tambalee. Exactamente. Lo que podemos hacer, ya sea en niños o lactantes, es de preferencia colocarlos sobre el suelo. Si no es directamente sobre el contacto del suelo, a lo mejor colocar alguna sábana y sobre la sábana colocar al menor, ¿ok? Pero no podemos, por ejemplo, hacer la maniobra en una mesa, por lo que les comentaba, y mucho menos en una cama o en su cuna y demás, no podremos aplicar el RCP. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Algo que Yo sí quisieran tengo comentar? una. Díganme. Para un niño de 3, 2 años, igual se utilizan los dedos o ya es con la mano. Entiéndase que para lactantes es máximo 2 años. ¿Ok? Año y medio, 2 años, para abajo ya son lactantes. De 2 años para arriba ya se consideran niños. Entonces se aplica con una mano. ¿Ok? Pero aquí va a haber también, aquí va a ser cuestión de analizar muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo decía niños, pero obviamente la corpulencia y la anatomía física de los niños es distinta. A lo mejor no es lo mismo, pueden tener la misma edad, pero la composición ósea o corpulenta del niño puede ser muy distinta. ¿Ok? Entonces, ahí sería una cuestión a considerar. El procedimiento va a ser el mismo, pero va a haber factores que yo no voy a poder controlar. ¿De acuerdo? Entonces tendría que fijarme en su físico, si está como Tal vez no más fijarte, pero llenito. sí evaluar rápidamente. A lo mejor si el niño es un niño con sobrepeso, a lo mejor con una mano no podrías realizar esa, llegar a esa fuerza, ¿no? Con una sola mano. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a lo mejor tal vez ahí sí convendría aplicar ambos brazos. ¿Ok? Es lo que les digo. Tiene que hacer una situación de análisis rápido. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Gracias. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? No. Ok. Con esto daremos por concluida esta primera plática de primeros auxilios básicos. Espero que lo que hayamos compartido aquí les haya servido, les sea útil en algún futuro, que de verdad espero no tengan la necesidad de aplicar ninguno de estos. Sin embargo, si se presentara la situación, espero sepan cómo actuar, qué podemos hacer, qué no debemos hacer y sobre todo, cómo podemos ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos esto, no somos héroes y no pretendemos serlo. Si no me siento capaz, no pasa nada. Lo que no se vale, y le repito, es dar inicio a una maniobra
y no concluirla. ¿De acuerdo? Entonces, con esto concluimos esta primera plática de cursos primeros auxilios básicos. La siguiente semana entraríamos con lo que son intermedios. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto? Muchas de las cosas que vimos aquí, desde cómo entrar a la escena, analizar las inspecciones que hicimos, el primer acercamiento, la segunda evaluación y demás, todas estas cosas son las bases para poder actuar más a futuro, ¿ok? Todo esto es la base de los, por eso son básicos. Esto nos va a ayudar para los intermedios. ¿Por qué? Porque vamos a conocer conceptos, mnemotecnias, procedimientos, protocolos, ¿de acuerdo? Entonces la siguiente sesión va a ser un poco más ágil. ¿Ok? A lo mejor aquí les costó un poco de trabajo porque a lo mejor no conocemos mnemotecnias o ciertos protocolos, por ejemplo el PAS y demás. ¿Ok? Pero para intermedios ya va a ser un poco más fácil, o espero sea más entendible. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Señor Carlos. Eso sería todo por hoy. Sin más, agradecemos su participación de cada una de ustedes. Una excelente tarde y hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.